transmitiendo en directo para hablar un poco acerca de va a ser los Globos de Oro 2025. La ceremonia se va a llevar a cabo el día 6 de enero, si no me equivoco, ¿cierto, Sí. Cristóbal? Ok, bueno, no te presenté. Cristóbal tiene un canal. Bienvenido, Cristóbal, a mi canal. Esta es una de las primeras de las muchas transmisiones que vamos a hacer en vivo, ¿sí? Sí, muchas gracias por tenerme acá. Un gusto. No, no, el gusto es mío que hayas aceptado la invitación. Bueno, vamos a hablar de los Globos de Oro. Visiten el canal de Cristóbal, está interesante. Por ahí tuvimos unas diferencias. Creo que peleamos algún pasado, pero vos no te acuerdas. ¿En serio? No, 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 te estoy bromeando. Sabes que lo hubiera creído No. porque de repente gente me escribe cosas y yo solo lo dejo pasar. Como que no me engancho a eso. No, a mí también me escriben cosas, pero cuando me escriben cosas yo se las debato. ¿En serio? Primero porque me da posicionamiento, segundo Claro. porque me gusta defender mi punto de vista y si alguien me viene a insultar o a decir algo, yo le digo lo que pienso y punto. Ojo, sin Por insultar, supuesto. simplemente mira, respeto tu posición, pero no sabes nada. No me digas. Por supuesto. Sí, yo en No, general no hay que va a prefiero ser mía. no acusar recibo, como que los dejo discutiendo con la pared. No, yo me pongo pasivo-agresivo. Perfecto. Yeah, okay. Bueno, vamos a hablar acerca de los Globos de Oro que dieron el lunes, ¿no? Las nominaciones se van a llevar a cabo el 6 de diciembre. Y bueno, queremos dejar en claro que esta premiación son periodistas. Antes había una Mm, asociación de prensa extranjera que entregaba estos premios, pero bueno, fue disuelta y ahora creo que el número llegó a 100 miembros de lo que va a ser el Globo de Oro. Son todos periodistas internacionales. claro. Aquí de repente va a haber una diferencia brutal respecto a lo que es el Oscar y a las otras premiaciones, porque aquí no están votando ni los actores, ni los directores, ni los productores que fueran parte de la Academia de Hollywood. Entonces, es totalmente distinta, ¿no? Y están en juego todas las películas que se estrenaron desde el 1 de enero, no, desde el 7 de enero del 2024 hasta noviembre, no, hasta diciembre del 2025. De 2024, Sí, de Dios. 2024. Ok, vamos con la primera categoría, es la mejor película, ¿correcto? Claro. O sea, los globos de oro, O ¿sabes la qué pasa? Es dejamos que para última. dividen las películas de entre drama, comedia, animada, no extranjera, entonces tienen mucho más rango para nominar versus los Oscars, por ejemplo. Sí, yo pienso que últimamente ellos se han mostrado bastante distantes, se han Claro. distanciado muchísimo. Antes coincidían un poquito más, ¿no? Claro, que igual creo que Eh, ha sido positivo que los Oscars han abierto mucho más los miembros de la academia ahora son más internacionales y se nota que los Globos de Oro, más que votar por la mejor película, lo que intentan, siento yo, es predecir los Oscars, como intentar adelantarse a cuál creen que va a ser la ganadora y por eso terminan a veces eligiendo la película que uno pensaría que va a ganar y no la que realmente va a ganar porque el cuerpo de votadores de la academia ahora es muy distinto de lo que solía ser. claro, y también tienes que tomar en cuenta que como ellos dividen drama y comedia, te dan una de drama y una en comedia, pero si Claro, el Oscar gana la comedia o gana la drama, entonces tú dices, porque el Oscar es mejor película. claro. Entonces, bueno. Y también ellos meten, por ejemplo, en comedia o musical. Bueno, vamos a ver las categorías, vamos a reírnos de lo que han hecho, ¿no? Claro. Bueno, en mejor película de drama tenemos The Brutalis, a Complete Unknown, Conclave, Doom parte 2. Este Spanglish me tiene mal. Little Boys y septiembre 5, ¿no? Sí, Vamos por parte. Yo no he visto The Brutalis y un completo desconocido, vamos a hacerlo en español. Tampoco la he mirado porque, bueno, son películas que aquí se van a estrenar el 25 de diciembre, 20 o 25 de diciembre, una de esas dos. claro. Bueno, el resto sí las miré. Yo ahí tuve la opción de ver The Brutalist, porque hace un par de meses fui a Toronto, al Festival de Cine, y ahí tuve la oportunidad de ver The Brutalist en su estreno norteamericano. Y creo que mi favorita, por lejos, de esta lista. Si bien Sí, ok. me gustó mucho Dune, creo que Dune es increíble, me gustó más la parte 2 que la parte uno. Creo que The Brutalist es probablemente una de mis películas favoritas de todo el año. Entonces, si yo tuviera que elegir acá la ganadora, yo diría que The Brutalist
¿Cuál te parece a ti, Alfredo, que es la mejor? Mira, a mí Dune no me gustó mucho porque o sea, está bien hecha, es todo lo que tú quieras, está muy bien dirigida, tiene una dirección impecable, Claro. la parte cuando se va en blanco y negro me encantó, pero es más de lo mismo. Entonces, sí, es como Corazón Valiente, o sea, es la misma cosa, la profecía, el tipo, el héroe que viene a salvarnos, a rescatarnos a todos. Entonces ya estoy como un poco cansado, ¿no? Entonces me gusta arriesgarme un poco más. Yo, bueno, no he visto The Brutalist, lamentablemente no puedo hablar como que abiertamente de esa película, pero de esas cinco me llama más la atención Cónclave, perdóname. Sí, está Me bien. voy por la iglesia católica, aunque soy anti iglesia. Sí, bueno, la vi hace poco y me gustó, la encontré bastante buena. También me había gustado mucho la anterior del director, esa sí no en el frente, encontré que estaba bien, entonces en general, ¿Cuál era la de Sin Novedad en el Frente? sí, Esa. esa de All Quiet on the Western Front, esa de Netflix. Ah, no, porque ese no fue el director de esta película de Conclave fue Edward Berger. Sí, Sí, tienes razón, sí, sí. y sí, encuentro, con Clavel encontré muy interesante, encuentro muy interesante todo lo que está alrededor de ella, es un thriller, es un misterio. Está muy bien actuada, igual ya vamos a hablar de las actuaciones, pero en general encuentro que ahí tiene un elenco estelar entre Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Isabella También, Rossellini. Isabela Rossellini, sí. A mí me gustó la atmósfera que crearon, la tensión y donde, por ejemplo, mi mamá es católica, apostólica y romana, casi que, yo no sé, mi familia dice, ella no es católica, ella es rabina, pero por lo ortodoxo, ¿no? No me quiero Claro, burlar nada de los rabinos ni nada de los judíos, no, nada que ver, ¿no? Pero mi mamá piensa que la elección del Papa es que, señores, todos los cardenales se reúnen, rezan un rosario y ya, y vienen y todos son paz, amor y se agarran de las manos y ya. Entonces, esta película me gusta porque es como que nos mete ¿sí? Nos mete como en el sitio. Mira, nosotros somos como unos espectadores y se ve el secretismo, el secreteo de un grupito al otro grupito, ven cómo se van sacando los trapos sucios, ¿no? Cómo sí, se van cada uno diciendo, no, tú eres este, no, tú eres este, todo, que cada uno mantiene su secreto. Lo único que esa película que no me gustó fue que, ay, sí, justamente el Papa tenía el secreto detrás de donde dormía, ¿no? claro. Me pareció un guionazo. O sea, ¿cómo vas a tener la solución tan, tan allí, ¿no? Pero más allá me gustó porque es distinta y se arriesga. Y están los progres, vamos a decirlo así, sin insultar, los progresistas que quieren que la iglesia sea otra cosa, y están los más ortodoxos, están los que no saben qué hacer, y bueno, están los que piensan que ellos son unos animales, viste que dice, al final creo que es mi última vez que vengo, porque se están portando como literalmente, le dijo la verdad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso me gustó mucho. Nickel Boys, a ver, esa es la que estamos hablando de Amazon. Ah, tú me dijiste que no la habías visto. Y No, Septiembre 5 yo tampoco la he visto. Entonces, no bueno. he visto Nickel Boys, pero le tengo mucha expectativa porque está basada en una novela que ganó el Pulitzer hace un par de años, que es muy buena, la recomendaría mucho. A la del 2019, sí, ya yo sé, yo vi esa película, ya la vi. Sí, No entonces, me llamó mucho la atención a mí. O mm, sea, no está mala, pero me parece también más de lo mismo. claro, pero sí, al menos le tengo expectativa, quiero que se estrene, acá al menos no tiene ni siquiera fecha de estreno en Latinoamérica. Entonces estoy asumiendo que están esperando que la película sea nominada al Oscar para traer Nickel Boys a Nickel Chile. Boys a las salas. Sí, sí, Ok, okay, bueno, hasta ahora mi favorita sería Cónclave, que no creo que gane, y la tuya es el Brutalis. sí. Yo probablemente cuando la mire, que va a llegar al cine aquí al 25 de diciembre o el 20, no me recuerdo, probablemente me voy a pasar a tu team. Que es un monumento, es un coloso. Ok, pero ¿alguna crítica que daste? ¿Crees que alguna película quedó fuera? ¿Que debieron haber incluido a mejor película de drama y no las metieron? ¿Se pasaron? ¿No se pasaron? Uy, en la categoría de drama, está extraño porque películas que pienso como quizás potenciales drama están en la categoría de comedia. Entonces, a ver,
No, pero alguna que se haya olvidado, que no esté ni en drama ni en comedia. Claro, a ver, déjame pensarlo rápidamente. Bueno, yo te voy a decir la mía para que no. Sí, ¿Sabes que me gustó Jurado número 2, Juror número ah, 2 de Clint Eastwood? Me parece que ahí debió haber entrado en sí, esa sí, categoría. esa le tengo mucha expectativa. No he podido verla todavía. Creo que ya está en Max, ¿o no? En HBO Max, está en cine, creo. Sé que acá no llegó a cines, entonces asumo que va a llegar directamente a Max cuando se estrene en Ah, no Max. llegó en cines. Ah, No, ok. la omitieron completamente. Igual le tenía expectativas porque decían que era de lo mejor que Clint Eastwood ha hecho en el último tiempo. Em, sí, sí, sí. De los últimos tiempos sí, pero no de toda su carrera. Claro, Lo que pasa es que es una película que está limitada. Bueno, tengo la crítica en mi canal, cuando échale un ojito por allí. ujú, Pero bueno, no vamos a hablar de ella porque como la gente que nos está viendo es de Latinoamérica, no tiene acceso a ella, entonces como que no tiene sentido. Pero bueno, apúntenla en la lista, se llama Jurado número 2 o de repente creo que le van a dejar el mismo nombre, Juror sí, number 2. probablemente. Creo que la van a dejar así. Ahora me acordé de una que me habría gustado ver más presente, no solo en mejor película, sino en todas las Se te categorías, está es... escuchando el audio con muchísimo ruido, pero bueno, no Ah, importa, continúa. voy a cerrar con una ventana, yo voy a hacer que está haciendo ruido de la calle. Ya, espero que se escuche un poco mejor. Es como ruido electrónico, me refería, pero Ah, bueno, no ruido importa. electrónico. Bueno, El teléfono. espero que, espero que siempre se escuche mejor. Ya, lo que te decía es que una película que me habría gustado haber estado mucho más presente, La habitación de al lado, de Room Next Door, de Pedro La Almodóvar. habitación de al lado, la de Tilda. Sí, yo la vi y me encantó. Sé que no es del gusto de todos, pero yo soy un gran fanático de Pedro Almodóvar y siento que su salto a el habla inglesa fue increíble. Y es una película que yo estaba quizás esperando que, ya que su salto al cine anglosajón hubiera tenido ese reconocimiento de la temporada de premios, pero igual habiéndola visto entiendo que es distinta al resto. Y por lo mismo puedo entender que a mucha gente no le gustara tanto. Bueno, yo no la he visto, te voy a ser sincero. La voy a ver, pero a mí me encanta Almodóvar también. Vamos a ver si... Que tantas películas, tantas series que vuelven a uno loco, pues ya no sé qué ver. Claro, Tengo la lista así, de todas las pendientes, entonces puedo ver dos, tres por semana. Entonces, wow. sí, entiendo. Bueno, pasamos a la categoría de comedia o musical. Ok, aquí nos vamos a reír, ¿no? Con las comedias que nominaron. Comedia o musical tenemos a Nora, Challengers, Emilia Pérez, La Sustancia, A Real Pain. ¿Cómo le pusieron allá? Una real pena. No, Una, creo que se llama un, un fuerte dolor. un fuerte dolor, sí, creo que sí. Ok, sí, suena más. Y Wicked. ¿Cuál sería tu favorita? ¿Comedia o Un musical? verdadero dolor, se llama acá. ¿Un Eh, verdadero dolor sería tu favorita? no la vi. Ah, Estaba buscando cómo se llama en español. Y yo creo que de esta mi favorita es La Sustancia. La Eh, Sustancia. que es curioso, o sea, es una comedia. Es raro son estas diferencias con entre drama y comedia porque es una película de horror, pero igual es claramente una comedia negra también, como que tiene estos momentos que son muy divertidos, por ejemplo cuando vemos todo lo relacionado al personaje de Dennis Quaid, es muy divertido cómo se burlan de ese personaje, en general la película tiene un tono muy exagerado, el show que hacen del Pump It Up con la música es todo muy excéntrico, Ok. entonces, igual entiendo por qué de tener que dividir entre drama y comedia la considerarías una comedia, porque es una comedia negra, pero es como el componente de horror y de horror corporal, con los efectos gráficos y todo, lo que la hace ver media extraña en comparación. Pero sí, yo creo que de estas seis, esa es mi favorita definitivamente. Aunque creo que está muy cerca para mí está Anora. Anora desafiante yo lo vi diferente, creo que esas cuatro para mí están muy peleadas. Sí, bueno, la sustancia para mí es una, ok, si nos basamos en lo que es comedia o musical, deberíamos de sacar yo diría que a Nora podría ser una comedia, porque tiene momentos más de comedia. Bueno, a Real Pain no la he visto, pero sí, es una comedia. Pero bueno, la sustancia, sí, comedia negra, yo diría más que es como una sátira, es una Claro, crítica social. claro.
Por eso no me hace mucho ruido cuando la nominan a mejor película de comedia. Claro. A mí me encantó La Sustancia, me encantó, me parece una película El problema es como tienes tan fuerte la separación drama y comedia, al final la pregunta es qué pasa con estas películas que quedan entre medio, que son muy fuertes, muy oscuras, pero también son muy divertidas. Como siempre que de hay repente películas, las metieron en comedia porque no alcanzaban para la drama. Pero claro, hay unas películas ahí de drama, o sea, yo no metería a Doom parte 2 como mejor película de drama. Es más, para mí Doom no debería ser mejor película, metería a una de esas para qué lado, pero bueno, claro. cada quien tiene. Otra que está robando un puesto horrible es Emilia Pérez. No sé si viste Emilia Pérez. Ay, sí, acá yo tengo que ser abogado del diablo, a mí me gustó Emilia Pérez. Yo cuando la vi ¿Te dije, gustó Emilia sí, Pérez? sí, yo soy de los que defienden a Oh, Emilia no. Pérez. Yo le doy 5.5 por no, porque en materia de musical está mal. O sea, para que un musical se considere musical, debería ser por lo menos como Wicked, que las canciones sean contagiosas. Las canciones están ahí puestas y hay unos guionazos, como cuando la gente se le van sin, o sea, estás en la casa de un narco famoso, como era Manitos, ¿no era que se llamaba? Manitas. Manitas. Y cómo todos van a desaparecer sin dejar rastro y no te vas a dar cuenta. No, los vigilantes todos estaban dormidos. Sí, o sea, creo que, no sé, siento que me pasa que la película apela mucho a mis gustos. Como que me gusta mucho ese tono melodramático, exagerado, casi operático. Y, y no sé, por ejemplo, a mí me gustan mucho las músicas. Obviamente son bien distintas, pero eh, yo terminé No de me verla parece. y yo terminé de verla y estaba pegado con las canciones. Sí, Escuché algunas de esas canciones que han estado en mi playlist frecuentes. Entonces, a mí me gustó bastante. Sé que estoy, ahí yo sé que diría estoy en la que, minoría, sé que estoy jugando al abogado del diablo. Es divertido porque esta película yo la vi en Toronto y en Toronto recibió una aclamación pero gigantesca. Tuvo como bueno, de repente te ayudaron una todos ovación, ellos. una ovación de pie al final. Entonces, es la única película que yo vi que recibió una ovación de pie al final. Entonces, cuando yo la vi, yo nunca hubiera imaginado que la reacción, una vez se estrenara como para todo el mundo, fuera tan negativa. Yo dije, esta película va a ser casi que un crowd pleaser, así que va a ser hecha para el público. Pero bueno, a la gente no le gustó tanto. Bueno, tú mismo me Porque dices es que no te que gustó tiene tanto. muchas cosas. De repente te gustó el estilo. Primero es muy genérica, no se arriesga. ¿Hasta cuándo el estigma de que Latinoamérica solo es droga y narcos? El mensaje no me gustó. Me parece como que yo que vivo en Estados Unidos, me parece que es la visión que tienen los extranjeros de Latinoamérica. Claro, Entonces, ajá, pero mal hecho, porque es un mal cuento, porque, ajá, cuando ellos dicen que mataron a Manitas, bueno, no vamos a contar la película aquí, ¿no? Pero, claro, claro. ¿quién quedó con el territorio? ¿Me entiendes? Entonces hay un vacío ahí que no me cuadra. A mí cuando las películas no me cuadran, no me funcionan, no. Aparte tienes a Selena Gómez que, Dios mío, Ah, sí, eso sí, sí. incre- no, 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 no. Indefendible. No me Selena digas que esta Gómez. mujer actuó bien, no me digas que ella actuó bien porque de verdad está infame. O sea, porque una cosa es que tú tengas mal inglés, mal acento, yo tengo mal acento en inglés, porque uno tiene un fuerte acento latino. Sofía Vergara tiene un horrible acento, Sofía Vergara tiene 100 años acá y yo hablo, mira, yo soy americano nativo delante de ella. O sea, cuando nos comparan con acento, pero por lo menos ella actúa. Lo que le están dando son papeles tontos. Mucha gente dice, ok, pero lo que hace, o sea, para el papel está bien. En cambio, de verdad que su expresión va por un lado y su gestuación va por otra. Y no, de verdad me parece indefendible a Selena Gómez. Zoe Saldana, ¿cómo es que? Saldana, ¿no? Saldaña, creo que. Que le sigan poniendo maquillaje, porque no, no, que siga siendo, que siga estando en Avatar y que siga estando en Guardianes de la Galaxia, que me caía bien. Aquí no es que lo hace mal, no lo hace mal, no considero que ella lo hace mal, pero no siento, no, no, o sea, esa cara de tragedia, siempre la misma cara en todas las escenas, no.
La que me parece que está bien, que de verdad sí tengo que decirlo, la película no me gustó, pero ella está muy bien actuada, es Sofía. Sofía, sí, Carla Sofía Gascón. Que después me enteré que de verdad es un transgénero. Yo pensé que era una mujer que no era transgénero, pensé que era mujer natural, pensé yo. Yo dije, oye, mira, lo hace espectacular, porque de verdad actuaba como un transgénero, era impresionante, ¿verdad? Su actuación a mí me impactó. Después cuando me enteré, yo dije, ay, con razón tenía ese porte de la espalda, ¿verdad? Que uno la ve y uno dice, oye, mira, ¿es hombre o mujer? Uno empieza a pensar, ¿no? Pero como actuaba, sí, ella me parece que sí, tiene ganada su nominación. Las demás, nombres. Bueno, en musical yo diría que la que mejor funciona en esa categoría como musical es Wicked. De verdad me pareció Wicked. Yo que vi el musical y después vi esta obra, yo decía, oye, va a ser difícil como un musical va a superar como un musical puede superar pero superó. De verdad, a mí me parece que es la mejor de categoría musical. No estoy diciendo que... Aquí yo tengo también mi diferencia, que no puedo ver eso, a mí Wicked no me pegó casi nada. Y como que quería que me gustara, porque a mí me gustan mucho los musicales, quería que me gustara encuentro que la música es espectacular, porque igual la música es del musical, yo no he visto el musical, pero más que todo me aburrió mucho, que la película dura, cuánto, casi 2 horas 40, y se sentía que como que me tuvieron que meterle mucha historia a una película ahí que estaba como necesitada de la música, porque sentía que había muchas pausas entre la música. Como para hacer un musical, estás esperando más, o sea, son las canciones del musical, pero sentía que tuvieron que agregarle historia al final y se me terminó aburriendo. Sí, bueno, tenemos opiniones distintas. Sí, Ahí, ahí yo pensé que esta niña iba a ser horrible. Yo pensé que Ariana Grande iba a estar infame y de verdad, a mí Wicked me cerró la boca. sí, Por no, cuando Ariana Grande, increíble en esa canción. Creo que ella tiene yo, a todo. mí me encanta, de hecho es mi musical favorito, Wicked, y yo dije, ay, la van a cagar. Yo dije, la van a cagar. Cuando la vi, de verdad me sorprendió, dije, wow, a mí me gustó muchísimo y eso me gusta, para que un musical funcione tiene que contagiar la música. Si la música no contagia a la gente, el musical olvídalo, olvídalo. Porque aquí cantan mucho, ahí cantan mucho. En cambio, en Emilia Pérez siento que no cantan mucho, cantan pedacitos y como las canciones son muy cortas. Bueno, bueno, vamos ahora a pasar a la mejor película animada, porque ya tenemos demasiado tiempo. Bueno, ok, no, en esa categoría la que a mí más me gusta es Anora, en mejor Sí, comedia. o O sea, sea, de esas cinco me gusta más Anora, me voy por Anora, yo creo que, pese a que la... yo creo que personalmente para mí sería la sustancia y después de la sustancia sería Anora. Sí, yo también estoy dividido entre la sustancia y Anora, pero me gustó más Anora porque es como que muy distinta. Entonces, eso me gustó. Y aparte refleja como la sociedad neoyorquina, donde hay, tú piensas que Nueva York está lleno de latinos, pero no, hay de todo. Ahí se van que hay armenios, que hay rusos, y bueno, eso. Bueno, vamos a la mejor película animada. Está Flow, Inside Out. Inside Out es Intensamente 2, Sí, perdón. Eh, Memory of a Snail, Moana 2, Robot Salvaje y Wells and Gromit. Las vi todas. yo he visto la mitad de Flow, aún se estrena acá. Es la del gato negro, ¿no? Flow. Sí, voy a buscar acá un tampoco y para seguir con esa pregunta. Las que he visto ahí son precisamente dos, Moana 2 y Robot Salvaje. Y para mí hay definitivamente la mejor es Robot Salvaje. Creo que es una película... ¿Es cuál? Robot Salvaje creo que Sí, la... yo creo que no hay discusión. Aquí le regalaron el puesto a Moana 2, pero Sí, bueno. Moana 2 no tiene nada que hacer en esa lista. Considerando que Igual, son a 6 mí me nominados gusta, y Oscar van a ser 5, yo creo que podemos se está avanzar. escuchando muchísimo ruido. El audio se está escuchando Disculpa. malísimo. No sé por qué. No es ruido de la calle, no es que otras personas están Quizás haciendo ruido. dame 2 segundos, traigo un cambio acá en el micrófono. ¿Te parece? Ok, ¿tú crees que se está escuchando bien en la transmisión? Es que si no me escuchan mal, probablemente se está escuchando mal. Entonces voy a traer mejor otro micrófono para que se escuche mejor. ¿Ya? Dame 30 segundos. Ok.
porque tenemos mucha gente y se están yendo. Bueno, vamos a esperar un ratito. Aquí dice Luz Escalante. Tal vez solo sea yo, pero no puedo escuchar bien a tu invitado, Alfredo. No, es verdad. Es en el comentario. Sí, Luz, tienes razón, Lucecita. ¿Cómo se escucha? ¿Con mucho ruido? Escríbeme por el comentario si se escuchaba con mucho ruido o si se arregló el coso. ¿Me escuchas, Cristóbal? Sí, te escucho ahora. Voy a conectar un micrófono Sí, externo. hay alguien que escribió que no se te escuchaba nada. Sí, ahora conecté un No, micrófono externo. Voy a igual hacer que tú me escuches para que... ok, Ahí sí. ¿Cómo me escuchas ahí? perfecto. ¿Por qué no te dije eso antes? Yo no tenía vergüenza. Ahora sí, dice ella, es la chica que está Ya, conectada. perfecto. Yo de verdad tenía vergüenza de decirte, Sí, está bien. porque Pero ahí me escucho mucho ahí mejor, ahí dicen estamos mejor. perfecto. Luz, cuéntanos, ¿cuál es tu favorita para mejor película drama y mejor película comedia y animación? Ujú, Cuéntanos que te vamos a ir leyendo. claro. Bueno, creo que estamos Los- bastante de acuerdo, al menos nosotros, entre las que deberían ser las mejores. Bueno, tenemos una pelea por Emilia Pérez. Sí, estamos al revés, en Emilia Pérez y Wicked, me doy cuenta. Pero Wicked no es mediocre, por lo menos Wicked no tiene a alguien mediocre. O sea, alguien que esté como que haga el papel de esta Selena Gómez. No hay nada. Claro, o Ok, sea, vamos siguiendo avanzando. o sea, Mejor película de habla no inglesa, vamos solamente a mencionarlas porque yo la mayoría no la he visto y tú tampoco, ¿no? sí, aquí yo Está, mencionémosla y ahí hablamos por encima de ella. exacto. Ok, All We Imagine Us Light de Estados Unidos, Francia e India. Me imagino que aquí el título se lo llevaría a India. Aún estoy aquí de Brasil, Emilia Pérez de Francia, The Girl with the Needle de Polonia, The Seed of the Sacred Fig, Estados Unidos y Alemania, y, ay, no sé cómo decir esto, Vermilio, Vermiglio de Italia. sí. Yo aquí creo que puede ganar la chica del needle, de la aguja. Si Emilia Pérez tiene mucha competencia, si sigue cosechando las cosas negativas, o se la dan para darle un premio, o se lo dan a otro país. Sí, yo creo que Creo acá yo, es ¿no? difícil que, o sea, independiente de lo que yo opine de la película, es difícil imaginar que no sea Emilia Pérez, porque Emilia Pérez aparte está nominada en actriz, en director, entonces tiene un reconocimiento que va más allá de la categoría, que siempre es aburrido cuando eso pasa, porque siempre tienes como seis películas, o cinco películas en los Oscars, y tú sabes que la que esté nominada fuera de esa categoría es la que probablemente va a ganar. Por ejemplo, el año pasado está, no sé, La Zona de Interés, que está nominada en mejor película internacional y además mejor película y es como obvio que va a ganar, onda. Porque sí. Como, Pero no necesariamente, pero bueno, la explicación que ellos dieron el año pasado por la polémica de esa, ellos dijeron, pero es que recuerda que cada película la manda el país para esa claro, categoría. sí, No la están mandando para competir a mejor película ujú. del año, mejor. Entonces ellos dieron una explicación que a mí me convenció, me dijo, oye, mira, si tienes razón, pues yo estoy postulando mi película solo para esta categoría de mejor película extranjera. Pero bueno, mira que Claro, Barbie tenía 10 nominaciones, 11 una cosa, se llevó dos, algo así, claro. Pero en este caso el año pasado. yo diría que la mejor, yo esta he visto tres, he visto All We Imagine As Light, Emilia Pérez y The Seek of the Sacred Fig, que creo que se llama, la tradujeron como La Semilla del Fruto Sagrado. Y yo encuentro que acá Ujú. la mejor definitivamente es All We Imagine As Así Light. es. Esa película a mí me quebró el corazón, es muy hermosa, muy No, bonita. no, no voy Lamentable. a dar, no voy a dar una opinión. A mí me gustó más me llama la atención la chica de la aguja. Ujú. Ahí la pena es que India no envió Algo Imagine Light como su película, como su selección. Entonces los Oscars Ah, no va a competir. ok, bueno, esperemos. Vamos para mejor actor entonces. Sí. Está Adrian Brody por The Brutalist.
Timothy Chalamet, siempre por Un completo desconocido. Está Daniel Gray por Queer. Coleman Domingo por Sing Sing. Ralph Fiennes is Fiennes, ¿no? No, Fiennes. Ralph Fiennes, sí. Fiennes. Por Conclave y Sebastian Starr por El Aprendiz. ¿Por qué te vas? Yo, quien creo que es el mejor y quien espero que gane es Adrien Brody por El Brutalista. Encuentro que a mí me voló la cabeza cuando lo vi, porque Adrien Brody ganó el Oscar por El Pianista, pero los últimos 20 años ha estado sin prácticamente nada de ese nivel. Entonces, hacer algo como El Pianista, que pasen 20 años y luego hacer El Brutalista, que a mí parece una obra maestra, encuentro que es una gran película para sus capacidades. Ahora, si no tuviera que elegirlo a él, diría que o Ralph Fiennes por Cónclave o Daniel Craig por Queer. Que, si bien yo no amé Queer, me encantaría ver de nuevo Queer porque la vi en un festival de cine igual y ahora recién se estrenó acá. Si algo tiene esa película que la hace para mí es Daniel Craig. Yo creo que Daniel Craig, oye, me encantaría que se lo ganara porque va a ser difícil que lo vuelvan a nominar a él. Va a ser muy difícil que lo vuelvan a nominar a él. Y ese actor me gusta, no sé por qué. Yo creo que lo hizo espectacular en Queer. A mí Queer realmente no me convenció nada más como la primera 40 o 50 minutos. Cuando Sí, ellos viajan a Ecuador, la película creo que se... me pasó Bueno, exactamente lo yo mismo. la vi también, que conocí al escritor, que hizo el escritor de Challengers, Ujú. película que también me gustó, y él la presentó. Oye, es un tipo Ah, súper tímido, ¿viste? Súper tímido, el escritor de Challengers y de Queer. Le hicimos un par de preguntas y como que no respondió, pero por timidez, no sé, algo así. mira, Y interesante. dijo, bueno, disfrútenla, y se fue. Pero no lo hizo de arrogante, sino es Claro, un claro. tipo súper tímido, tímido, tímido. Eh, Ralph está genial, pero yo pienso que Daniel está mejor. No he visto a Adrien, entonces, ¿cómo está? Sebastián Stan por El Aprendiz. Todos los actores aquí odian a Trump. No creo que vayan a votar por él. Claro, Sí, no quieren aquí acordarse que digamos que Trump existe. sí, el 95% de los artistas odian a Trump. No creo que ni siquiera vayan a ver esa película. Ok, la actriz, vamos con Pamela Anderson, The Last Joker, Angelina Jolie por María, Nicole Kidman por Baby Girl, Tilda Swinton, ¿cómo tú dices eso? Swinton. Swinton, ¿no? Ok. Por La habitación de al lado y Fernanda Torres por Aún estoy aquí. Ujú. Kate Winslet por Lee. Sí. ¿Cuál es tu favorita? Uy, mi favorita Esa está... categoría está fuerte, ¿no? Sí. Puros pesos pesados allí. Yo creo que mi favorita, aunque no creo que la que vaya a ganar es Tilda Swinton. Me gustó mucho su actuación. Dudo No lo mucho que vaya... sabemos, no lo sabemos, Sí, claro. no lo sabemos. Todo puede No. pasar todavía. Todo puede pasar porque recuerda que la actriz nunca, ese premio tiende a no coincidir con la película Claro. general. Ujú. ¿Sabes qué se lo da? Oye, mira, Pamela Anderson ha recibido críticas impresionantes por The Last Showgirl. Sí. Yo vi esa Eh, película, también la pude ver en un ¿La festival de miraste? cine y me gustó mucho su actuación. Encuentro que ella es muy Yo sólida. también vi la película y me salí a la mitad, pero no porque era mala. Tuve Ujú. una emergencia y me tuve que ir. Ah, ok. Eh, pero me gustó. Angelina, ¿viste María Callas? No, no la he visto. La quiero ver porque la dirige Pablo Larraín, que es un director chileno. Ya yo la vi. La película no me gustó del todo, No. pero Angelina está bien. Ok. Creo que hay un error histórico con el cuerpo de Angelina y debieron haber usado maquillaje, algo. Ujú. Porque según lo que yo investigué, María Callas en la última parte, ella estaba gorda. Ella era gorda, adelgazó y luego al final se descuidó y se puso gorda otra vez. Ya. Entonces Angelina está muy delgada. Entonces, y ella dice, y en la película veo como que dice que está gorda. Yo digo, pero tú no estás gorda. Si tú estás gorda, imagínate, yo soy obeso. Creo que hubo un error ahí. Y que el Lixi, el doblaje, ella no lo hace bien. Pero el Ya. director se cuidó mucho porque no la muestra mucho doblando. Claro. Y ahí yo defiendo a la actriz porque, oye, mira, cantar ópera, oye, Ujú. y doblar Claro. ópera en otro idioma, ni siquiera en inglés, es difícil, ¿no? Y Creo que Angelina habla inglés. es griega, ¿o no?
griega, pero creo que ella cantaba en griego o en latín. No tengo idea. Eso no lo Yo sé. no tengo ni idea. Yo escucho la música, pero no sé qué idioma es. Claro. Ok, Sí. Nicole Kidman por Baby Girl también ha recibido muy Ah, sí. fuertes Sí, críticas igual positivas. me gustó mucho esa película y creo que Nicole Kidman lo hace súper bien. Tengo ¿Ya la muchas... miraste también en el Sí, Festival de Toronto? sí, también en Ok, Toronto. Tengo yo la vi en mu... el Festival de Nueva York esa. Ah, perfecto. Y, ajá, y la Fernanda Torres, esa no la he visto. Ah, tengo muchas ganas de ver Aún estoy aquí. He escuchado muy buenas cosas de ¿Esta ella. está en dónde? Esa que no sé, al menos acá todavía no se estrena hasta ya harto rato. Yo creo que también están esperando que la nominen al Oscar em, para darle la Ah, es fecha que de viene estreno. de Montenegro. ¿De dónde? Portugués. Wow. O sea, es brasileña la película. Ah, Em, es brasileña la sí, película. ¿Está y... nominada a Mejor Película? Sea Sí. Ah, película sí, 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 es internacional. la de Brasil. Idioma portugués, sí, miércoles. Ujú. Sí, ok, está Sí, bien. dicen que es Ah, muy bueno. divertido porque los brasileños son tan intensos con su amor por esa película que si tú te metes a redes sociales, por ejemplo, cualquier red social de los Globos de Oro, del Oscar, va a haber comentarios diciendo que gane Fernanda Montenegro, que gane Fernanda Torres, que gane Fernanda Torres. Están muy comprometidos con hacer que ella gane estos premios. Pero si lo hace bien, se lo merece y los Claro, podría entender. claro. Pero bueno, mucha suerte, porque está Kate Winslet, Tilda Swinton, Nicole Kidman, Angelina y Pamela Sí, Anderson. sí, Oye, mira, puros grandes todas son nombres. unos monstruos. Sí, unos monstruos. Y a lo Pamela, no me sorprendería que Pamela se lo ganara, porque Claro, sería, yo no sé si alguna vez la vuelven a nominar a ella alguna premiación. claro. Es difícil. Ese tipo de actrices es difícil. Bueno, tú te vas entonces por Tilda. Sí. Si tuviera que elegir Yo quién me es la voy por ganadora. Nicole Kidman. Yo voy por Nicole Kidman. Sí, muy bien, Pero bueno, vamos a ver. me encantó Baby Girl. Apostemos. Quiero mucho verla de nuevo. Ok, vamos por mejor actor. Pero en una comedia. Ujú. Estábamos hablando de los de drama. Sí, Ok, verdad que esto tiene drama y comedia. Ok, está Jesse Einsberg por Una Real Pena. Hugh Grant por. ¿Cómo le pusieron a esa película ya? hereje, hereje, Herencia. hereje. Hereje. Gabriel Lavelle por Saturday Night Live. Jesse Plemons por Kind of Kindness. Glenn Powell for Hitman. Oh my God. Sebastian Stan for A Different Man. ¿Por cuál te vas? Eh, Acá por Sebastian Stan. Creo que A Different Man fue una de las mayores sorpresas del año para mí. Yo estaba esperando una película muy oscura y darme cuenta que es una comedia negra y es de las comedias que más me he reído en todo el año. Para lo oscuro del tema, de la historia, la encontré muy divertida. Cuando viajé a Estados Unidos pude verla en cines y fue un carcajadas, carcajadas, la encontré... eh, ¿Esa la te- viste en el festival de cuál? no, no, esa no la vi en festival, esa la vi que fui de paseo, estuve por Los Ángeles y ahí aproveché de verla en cines porque sabía que acá no iba a llegar a cines, entonces quería poder verla en cines y sí, yo creo que probablemente si hablara de como una comedia que me ha hecho reír, como no tanto comedia solo de buen calibre, sino que algo que me ha sacado carcajadas, yo creo que A Different Man es de mis favoritas y amaría mucho ver a Sebastián Stan, que ha tenido un gran año, onda, entre El Aprendiz y esto, creo que ha sido un gran año para él. Sí, tiene doble nominación. Ujú. Yo también me decantaría por Sebastian Stan, porque creo que él es el que, creo que es su año. Sí, Y que no lo hace mal, pero me encantó el trabajo de Powell. Glenn Powell Mm, lo hizo muy bien en Hitman, sí, pero bueno, creo que es muy pronto para darle un premio. claro. Pero mi corazoncito estaría con Jesse Plemons por Kind of Sí, Kindness, que lo hizo genial, me sí, pareció también impresionante. fue excelente. Bueno, ahora vamos con mejor actriz en comedia musical. Está Amy Adams. Oh my God, Amy Adams sí tiene nominaciones y las pierde. Claro. Por Night Beach. Ya. Yeah. Cynthia Erivo for Wicked. Carla Sofía Gascón por Emilia Pérez. Mickey Madison por Nora. Demi Moore por oh my God, La Sustancia. Y Zendaya por Challengers. Ujú. Eso está difícil. Uy, acá si yo tuviera que elegir, estaría entre Demi Moore y Mikey Madison. Creo que Anori y La Sustancia, ya lo mencionamos antes, son yo creo las dos mejores películas nominadas a Mejor Comedia.
comedia. Y ambas películas Comedia. dependen mucho de su actriz principal. Y creo que ambas, estas dos actrices dan todo ese mismo. Y particularmente con Demi Moore pienso este es un papel muy vulnerable. Como es un Sí, papel ¿verdad? que físicamente requiere mucha vulnerabilidad y tiene un gran rango porque es una película de horror, pero tiene este tono como dramático, intenso, de thriller, de cómico. Entonces siento que entre el rango que tiene y la vulnerabilidad y la intimidad que pone, yo se lo daría a Demi Moore. Pero Mikey Madison igual creo que es particularmente excelente. A mí no me gustó Mickey Madison. O sea, Ujú. me parece que está bien, pero no para ganarse un premio. Ok, entiendo. Cynthia Erivo me parece que está genial, lo hace genial, no uso doble, pero tampoco para ganarse un premio. Ujú. Ahí yo diría por Demi Moore o por Carla Sofía Gascón. Gascón por Claro. Emilia Pérez. Para mí esa es la única categoría que Emilia Pérez debería ganar. Y de estar nominada. Está bien. Sí. Ok, vamos ahora a mejor actor de reparto. Secundario, ¿no? Mejor actor secundario Ujú. tenemos a, yo no sé cómo pronuncio esto, Jurad Borisov por Anora, Ujú. el chico. Sí, Eh, Era el pelado, ¿no? sí, sí, El rubio que quedó con Anora al final. claro, sí. Está Keira Culkin, sorry, por La Real Pena. Edward Norton por Un completo desconocido. Guy Pearce por El Brutalista. Jeremy Strong por El Aprendiz. Y Denzel Washington por Gladiador 2. Guess, el invitado diga, por favor. Hoy, si yo tuviera que elegir, yo creo que Guy Pearce por el brutalista. Yo soy completamente, estoy arriba del tren del brutalista y creo que Guy Pearce es increíble. He escuchado muy buenas cosas de Kieran Culkin, pero como no he visto a Real Pain, no puedo opinar. Kieran Eh, Culkin. y Jeremy Strong es muy bueno en el aprendiz. Creo que si bien Sebastian Stan ha sido increíble este Yo no he año, visto El en el Aprendiz. aprendiz Jeremy Strong creo que él es muy sólido, muy bueno. Ah, No he visto El Aprendiz. y Tengo que también verla. creo que me pone muy feliz ver a Yura Borisov por Anora, porque es un papel bastante más sutil, como que es un papel que tú ves y no piensas que vaya a tener ese reconocimiento de premios. Entonces me gusta mucho ver reconocido un papel que es tan carismático, es tan dulce, pero es tan sutil. Ahora, si yo tuviera que elegir de todo esto, porque he dicho cosas buenas de todos, básicamente, para mí sería Guy Pearce. ¿Y para ti? ¿Cuál sería? Guy. Ok, Guy Pearce, el de Brutalist, de Ujú. Brutalist. Oh, mira, a mí me emocionó muchísimo que me gustó que Denzel Washington entró nominado. Cuando yo vi la película, yo dije, la película no es tan buena, Ujú. no es lo que yo esperaba, pero el papel de Denzel es el mejor. Sí, sí, él, Eh, él hace esa película. sí, realmente. Y aparte que tiene muchas motivaciones para hacer lo que hace. Eso es lo que a mí me gusta. Claro. Este chico, ¿cuál fue el que dijiste? Yura, el de Anora. Ujú. Mira, yo cuando él no salía en pantalla, yo lo extrañaba. Y yo Sí, decía, ay, me sí. gusta. Te- se, Es una, se te roba el corazón. sí, ese es el tipo de, exacto, ese es el tipo de actores o actrices secundarios, que cuando no están, tú dices, ay, pero ¿por qué no está? Cuando no está en pantalla lo extrañas. Claro. Entonces, sí, me agradó cuando lo vi, no pensé que hubiese conseguido una nominación, pero bueno. Ujú. Bueno, yo me iría en este caso por, bueno, vamos por Denzel Washington, vamos a tirarla al azar. Está bien. Es un gran papel. Me encantaría que Denzel Washington se lo ganara, aunque ya, Denzel lo bueno, que toca lo convierte en oro. Es un increíble actor. aunque Edward Norton está recibiendo buenas críticas. Recuerda que Edward Sí, Norton creo que no ha ganado nunca un premio nada. sí, es verdad. No, porque estoy confundiendo el Oscar con los Globos de Oro. No, no estoy seguro si él ganó un Globo de Oro. Pero el Oscar. Edward Norton viene recibiendo, pero yo no he visto Un completo desconocido porque creo que nadie la ha visto. Sí, creo que se Se estrena. estrenó en el festival No creo que de no. Toronto, ¿no? No, creo que no se estrenó en ningún festival. Creo que lo único que lo han Es el visto han sido la 25, prensa. Creo que solo la prensa ha prensa. podido Y verla. se las mandaron por consideración. Sí, para poder incluirla en estos premios. Pero fuera de eso no creo que nadie la ha visto. Ok, vamos ahora a Mejor Actriz de Reparto. La secundaria, Selena Gómez por Emilia Pérez. El desastre de Selena Gómez. Ariana Grande por Wicked. Felicity Jones por The Brutalis. Margaret Qualley por La Sustancia. E Isabella Rossellini por Cónclave.
Está Zoe Saldana por Emilia Pérez también. Ujú. Yo acá iría por o Felicity Jones o Margaret Qualley. Creo que Margaret Qualley me gusta mucho porque es un papel que casi podría ser la protagonista, porque ocupa mucho espacio en la película, pero tiene un rol que es muy carismático. La película aparte tiene muy poco diálogo, entonces tiene que vender su actuación principalmente por su fisicalidad, por su rostro, por sus movimientos. Entonces me gusta mucho ella. Creo que estaría entre ella, entre Felicity Jones y Margaret Qualley. Oh, ya voy, que le estoy mandando un mensajito a mi roommate. Sí, claro. Y sí, eso. Creo que esos son. Creo que para mí, tanto The Brutalist como Las Sustancias son dos de las mejores películas del año. Entonces es difícil no ver cualquier categoría donde esté nominada y pensar que es probablemente la mejor elección dentro de esa categoría. Ah, ok. Oye, se lo mandé a quien no era. Bueno, whatever. Yo creo que para mí, tú dijiste Felicity Jones Sí, o Margaret Qualley. y Margaret Qualley. A mí me gustó Margaret Qualley, por supuesto, pero no sé, no lo veo que sea su año. Me voy por Ariana Grande por Wicked. Ujú. Me Sí, creo, parece creo que que, ella creo podría que es dar por esa lejos lo mejor sorpresa. de la película. ¿No? Creo que Ariana es Sí, lo ella, mejor de Wicked. y aparte ella dio como una sorpresa, porque todo el mundo se imaginaba que ella iba a ser una actriz mala. Vamos a Claro. esta. Me gusta mucho el ritmo de comedia que tiene. Me gustaría verla en más comedias locas Sí, como esa. es que yo la vi a ella en una serie que todo el mundo la destruyó, creo que era Las Reinas del Grito, Scream Queen. Ah, sí. No, no la he visto, pero he Y escuchado de ella. a mí me gustó ella como actuaba. No entiendo por qué la gente la destruyó en esa pelea. Era una comedia juvenil, era una cosa así. Claro. Yo ahí, bueno, vamos a ver, yo me voy bueno, por Ariana Grande. Ujú. Ahora, por la mejor dirección, ¿por quién te vas? Ah, ok, Eh, y las tengo que leer. sí, dale. O si quieres lo puedo leer yo también. Está, ¿cómo? No sé que si digo que si quieres lo puedo leer yo para que no tengas que leerlas todas tú. No, está bien. Ah, dale, No hay dale. problema. Está, ay, no sé cómo se pronuncia este nombre francés. Jacques Audiard, el de Amelia Pérez. Emilia Pérez, ¿cómo es Ujú. que? Creo que es Jax o Diard. No, no puede ser Jacques, porque no es inglés, es francés. Bueno, ok, Sean Baker por Anora, Edward Berger por Conclave, Bradley Corbett por The Brutalist. Oh my God, otro francés. Cora, Coraline Farget por La Sustancia y Payal Kapadia por All We Imagine as Light. Ujú. Sí, aquí Diga usted, yo creo que para mí es Coralie Ferget por la sustancia, todo el Coraline. rato. Estoy muy feliz de ver que Always Imagine as Light haya sido nominada, porque como te dije, pude verla. Esa la vi acá en un festival en ¿Cuál? el ¿De sur de cuál estás Chile, hablando, perdón? de Always Imagine as Light. Ah, ok, Estoy muy la de la feliz, estoy India. muy feliz de que haya sido nominada. Pero para mí la directora del año fue Coralie Ferget. La sustancia yo creo que Coraline. la sustancia creo que es una de las como películas de la década, como que marcó este año para mí la sustancia, entonces estaría muy feliz ver que la directora sea recompensada. Que ella se gane ese premio. Ok, Ujú, yo me voy por Sean Baker, ujú. por Anora. Sí, No sé, a mí me gustó esa película. sí, Me yo también encantó. creo que Anora es top 3 de este año La para mí. amé. Y Sean Baker me encanta toda su filmografía. Creo que sería muy bonito Él verlo hizo, recompensado después de tanto él tiempo. hizo una película que me gustó mucho que se llamaba, Dios mío, ¿cómo era? Red Rocket. No sé, Sí, a mí me gustó. sí, es muy buena Red Rocket. Ok, bueno, aquí la única robada está Emilia Pérez. Ahí sí debió entrar Dune parte 2. Ahí yo considero que debió entrar Dune o Wicked, una de esas dos. Pero Emilia Pérez, no, eso es palanca. Como dice. Ese es el nombre del director. Ok, vamos por el mejor guión. Está Emilia Pérez, Anora, vamos a decir las películas Sí, porque dale, la dale. gente no sabe los directores, los escritores. Está Emilia Pérez, Anora, The Brutalist, Una Real Pena, La Sustancia y Conclave. ¿Cuál te vas tú? Acá si es guión, para mí es Sean Baker. Creo que si bien me gusta más
la sustancia y me gusta más el brutalista. Creo que en términos de guión, de escritura, Anora es la película mejor escrita del año. Tiene el mejor Sí, guión, con ¿verdad? los El guión mejores está muy bueno. personajes y con los mejores diálogos. Yo pienso que aquí la que gane de director no va a ganar director. Si gana Sean Baker de dirección, a lo mejor el guión se lo dan a Coraline para que no se vaya con las manos vacías. Claro, claro. Sería. Aunque, Para mí ambos casos son igual de buenos. Que la sí, sustancia gane guión y Anora director, o que sea al revés, para mí ambos son igual de buenos. Pero que ambas son o increíbles películas. si la mejor dirección la va a Coraline, le dan el Sean Baker al guión. O Claro. sea, es lo que yo diría como para que no se vaya alguno fuera. Sí, sí. Ahorita viene Emilia Pérez, se lleva todo y nos deja boca abierta. Ok, bueno, hasta ahí, porque no vamos a hablar de las bandas sonoras ni las categorías técnicas. Ah, aquí hay un logro cinematográfico. La película más taquillera está Alien Romulus, que Beetlejuice, Deadpool and Wolverine, Gladiator 2, Inside Out 2, Wild Robot, Twister y Wicked. ¿Con cuál te dirías tú? Para El mí, mejor logro de la... de todas estas, si evalúo la mejor película, creo que es Robot Salvaje. Aunque me gustó mucho Tornados. Creo que Twisters fue una muy Twister. divertida, muy Muy bien. entretenida película. Es de esas películas que me hacen muy feliz, que sean esta entretención pura y dura y refrescante. Pero si tuviera que reconocer la mejor película de todas estas nominadas, para mí es Robot Salvaje. Ah, ok. Eh, Como Robot Salvaje va a ganar la animación, yo voy a ser equitativo. Yo creo que esta categoría la va a ganar Deadpool and Wolverine o Wicked. Más seguro me voy por Wicked. Creo que Claro. Wicked puede ganar. Ujú. Sí, tendría Bueno, sentido. que estamos así entonces. Bueno, no voté ninguna categoría por de Brutalist. Cuando yo la vea, voy a lanzar mi quiniela. ¿Cómo es que se le Claro. dice mi quiniela, no? ¿Cómo? Cuando tus predicciones, bueno, Ah, lanzo mis claro. predicciones. Cuando vea The Brutalist y El Ujú, Completo Desconocido, que son las dos que no he visto y están sonando muchísimos. ujú. Me llama mucho la Bueno, atención ver tan pocas que... O sea, yo no la he visto, pero se hablaba mucho de Sing Sing. Me llama mucho la atención que no tuviera prácticamente Sing Sing. muy pocas Ajá. nominaciones. Em, ¿No has visto esa película? no, no la he visto todavía. Y Ah, yo creo que esa película está en plataforma. creo que acá no ha llegado todavía, pero debe estar en VOD, en video, Yo creo en que está en renta. Max, ¿no? Cre- Creo que acá no está todavía, al menos. Pero imagino que va a Eh, estar disponible pronto. yo la miré, pero no me acuerdo cuándo miré yo esa película. Tantas películas que... Pero recuerda que esto es el Golden Globe. Claro. Probablemente estas críticas pueden hacer dos efectos. Pueden hacer que los académicos no le den tanta importancia a Emilia Pérez o al contrario, le den mucha más importancia de la que tiene. Ujú. Pero yo no creo que Selena Gómez la vayan a nominar. Con todo esos revuelo de la gente hablando mal, no creo. Y la gente que habla español aquí y pertenece a la academia van a decir, oye, mira, no, creo yo, no sé, vamos a ver. Y Claro. que tampoco ella está haciendo eco, entrando, no es ni pasiva agresiva como yo cuando me hacen una crítica negativa o como tú que la deja pasar. Ella se pone a decir de que es que yo lo hice desde el fondo de mi corazón. Oye, mira, mi amor, ¿cuántas cosas he hecho yo con todo mi corazón y me salen malas? O sea, ella se pone a pelear, se está poniendo a pelear viste, con el mal actor este también, que él también es malo, Eugenio, Ah, ¿cómo se llama el Eugenio mexicano? Derbez. Eugenio Derbez, ese es el apellido de él. Es uno El mexicano, ¿no? mexicano que hacía novelas antes. Sí, 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 ese. Que salió en la película de Los Sordomudos, de Coda. Sí, Él, sí, ¿no? sí, el mismo. Ajá. Sí, yo creo que el error de él, siendo actor, decir que otro actor es malo, ¿no? Como que tú seas ingeniero y digas que otro ingeniero es malo, como que no se ve bien. Claro. Eh, Él dijo la verdad. Él dijo lo que piensa todo el mundo, pero no sé, creo que le restó profesionalismo ahí. Si yo fuera actor, no lo dijera, pues. Claro. Yo particularmente. Pero bueno, él mentira no dijo, ¿no? ¿Viste que el video desapareció del internet? Ah, Lo no. descolgaron. Ni siquiera lo había Ujú. visto. Lo voy a tener que buscar ahora por el. Yo no lo vi porque no estoy metido tanto en el chisme de esos,
pero era inevitable por todas las redes. Y entonces vi un mexicano que sube videos, que lo miré, y él habló y dice que él estuvo en el programa de esta chica Gaby Mesa, ella es como media Ah, sí, famosa. sí, 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 la ubico. Gaby Mesa. Yo tengo mis opiniones totalmente distintas con ella, pero bueno, cada quien tiene un... Hay que respetar los puntos de vista de cada quien, pues. Claro. Bueno, ahora vamos con la mejor... Ay, my God, me fui hacia abajo. Con la parte de la televisión. Ujú. Sí, que aquí no. Bueno, para cerrar, él fue, para cerrar el tema, él habló mal de Selena Gómez, no habló mal, pues dijo la verdad, que era un chiste, que era indefendible, todo esto que nosotros acabamos de decir, lo dijo con Gaby Mesa, entonces eso se volvió viral y lo empezaron a atacar a él. Y ahora Gaby Mesa se bajó el video de YouTube, que tenía no sé cuántas visitas. Me imagino que él le dijo a o ella lo quitaría para evitar el problema, que bueno, whatever. Ok, vamos con las series de televisión, que Ujú. entiendo que no en, bueno, en mi categoría, en mi caso yo no las he visto todas, me faltan muchísimo, pero bueno, vamos a mencionarlas. Sí, claro. En la mejor serie de televisión tenemos El Chacal, yo no he visto El Chacal. La Diplomática, Señor y Señora Smith, Shogun, Slow Horse y El Juego del Calamar. Me estoy enterando que El Juego del Calamar tiene... Ese Juego del Sí, Calamar esa, que es la temporada 2. sí, es la temporada 2 que aún no la estrenan. Creo que la estrenan en un par de semanas. Sí, probablemente solo la han visto Ah, es eso, ¿no? solo la ha visto la prensa, probablemente. Ah, ok, ok, ok. Yo aquí solamente he visto Shogun y me encantó. Ah, yo no he visto ninguna de estas, pero claro, Shogun es la que Uf, más es ganas me impresionante. dan de ver. No, de verdad, tienes que mirarla, es muy buena, muy, muy buena. En cuanto a la comedia musical, tenemos El Colegio Abbott, The Bear, Hanks, The Gentleman, Nadie quiere esto, Nobody Want This, que Ujú, es la comedia de la muchacha ujú. ay, con el rabino. Eh, la serie de Selena Gómez, Solo asesinatos en el edificio. Que esa es la serie que es muy buena esa serie. Y Claro. ahí Selena Goma actúa bien, ¿oíste? No, para que no vean que es que tengo una cosa en contra de ella. Ahí ella actúa bien. Ella ahí bueno, no sé, yo considero que ella está muy bien. En esas, cónchale, las miré todas. Oye, yo no he visto todas, pero mi corazón está con The Bear. Creo que The Bear es increíble. The Bear. De verdad es muy buena serie, pero siento que ha ganado demasiado. Hacks es buena también. ¿La miraste? No, no la he Tiene visto, 3 no. temporadas. Está en Max, está muy buena. Y la del Colegio Abbott también está buenísima. Eh, Nobody Want This también es muy buena. No sé si la miraste. No, Está en no. Netflix. Ok, aquí viene de mejor miniserie, antología o película para una televisión. Está Bebé Reno, Disclaimer, El Monstruo, la historia de Leslie y Eric Menéndez. Ah, Monstruo, la historia de Like y Eric Menéndez. El Pingüino, my God, qué serie tan buena. Replay y True Detective. Yo pienso que aquí Bebé Reno va a ganar. Sí, ¿La miraste? definitivamente va a ganar Bebé Reno. Ha arrasado en todos los premios. Yo creo que está dada para ganar. Sí, aquí hay una cosa rara, porque está el pingüino y Bebé Reno. El pingüino a mí me encantó, muy buena serie, por Ujú. cierto. Está en Max. Pero es que, claro, los Globos de Oro premia lo que prácticamente salió en el año, Sí, a diferencia de los mientras Emmy. que los Emmy hace un corte. Sí, Es es por como eso que está compitiendo hasta el mayo, creo pingüino que con no. Bebé Reno. Sí. ¿Ah? Es que es como, creo que es de mayo a mayo, entonces como la mitad del año solamente. Sí, esa es por eso es que el pingüino está con Bebé Reno, ¿no? Sí, que Porque, claro, Bebé ella Reno compitió en los Emmy el y año ganó los Emmy, pero no estaba compitiendo el pingüino que salió a fin de año. claro, porque el pingüino va a entrar para la otra categoría, Sí. para el año que viene. Ujú. Igualmente que Nadie quiere esto y las otras series que salieron en septiembre, octubre, van a competir es para el 2025. Claro. Ah, ok. Ahora vamos con mejor interpretación en televisión. Está Donald Glover por El señor y señora Smith, Jay Gyllenhaal por El presunto inocente, Gary Oldman por eh, Slow Horses, Eddie por El Chacal, oh my God, este es un japonés. Hiroyuki Senada por Shogun, Bill Butt por Landman, un negocio crudo. Estoy crudo aquí, no sé. Sí, Me yo voy por el tampoco. Shogun. O Me voy sea, por Shogun. solo por lo que he escuchado, creo que también diría que Shogun.
Y al señor y señora Smith, ¿no la miraste? Yo no la miré, de verdad No, no tuve ganas. no la he visto, pero me encanta Donald Glover. Así que no podría estar triste si es que él llegara a ganar. Ah, ok. Estamos en actriz. Tenemos a Katie Bates por Matlol, Emma Darcy por La Casa del Dragón. Está Maya Euskin por Señor y Señora Smith. Está Keira. Oh my God. Está Keira por Palomas Negras. Está Katie Russell por La Diplomática. Y Anna Sawai por Shagun. Ujú. Me voy por, no sé. Miré La Casa del Dragón, a mí particularmente soy fanático de los juegos de Trono, Game of Thrones, pero siento que esta temporada fue muy baja, muy baja. O yo No sé, no me voy por ahí. no me animaba a ver La Casa del Dragón porque aún estoy traumatizado de cómo terminó Juego de Tronos. Entonces, no quiero comprometerme a ver La Casa del Dragón hasta que ya me digan que termina bien. Pero leíste el libro de los Juegos de Trono. No lo he leído. Ah, ok. Sí, pero me refiero a que cómo terminó la serie. Fue suficiente trauma como para no querer revivir el mundo de la Esta serie. es muy lenta. Es que el problema de La Casa del Dragón es que prometen y no hay acción. Eso es lo que no me gustó. No entiendo. Bueno, no sé porque no he visto la mayoría. La única que he visto aquí es La Casa del Dragón, que no me parece una actuación para el Oscar y para los Globos de Oro, perdón, y Shogun. Pero bueno, de dárselo, decir que quiero que ella gane y si no he visto cómo está Keira ni cómo está Kerry en la diplomática, o sea, no sé. Ok, aquí tenemos en el mejor actor. Tenemos a Adam Brody por Nadie quiere esto, Nobody Wants This. Ted Danson por Un hombre infiltrado. Steve Martins, el asesino en el edificio. Jason Segel por Terapia sin filtro. Martin Short por Only Murder in the Building, que es la de solo asesinos en el edificio, ¿no? Sí. Y está Jeremy Allen White por The Bear. Obviamente va a ganar el oso. The Sí, Bear. yo soy fanático a morir del oso, así que No, es que no podría yo estar creo que no triste si es tiene que... competencia. No creo que tenga competencia en alguno de esos. Está la actriz, está Kristen Bell por Nobody Want This, Quintana Brunson, no, perdón, Quinta Brunson por el Colegio Abbott, que es Abbott Elementary. La chica esta, Ayo Debbie. Ebedri, The Bear, Selena Gomez por Only Murder in the Building, Catherine Hahn por Agatha All Alone, and Sean Smart por Hank. Ujú. Jean Smart por Hacks. Que bueno, aquí creo que las vi todas. Acá de nuevo, yo solo he visto de ver, pero adoro a Ayo Debbie, así que lo mismo. ¿Adoras a? Pero Ayo Debbie, de ver. The Bear. Ah, ok, Ayo. Ujú. Ok, pero bueno, probablemente aquí no sé quién. Seguro que no. No, Jean Smart. Me voy por Jean Smart por Hacks. Ujú. Porque Catherine Hahn, a mí me gustó Agatha All pero no está para un premio. Y bueno, ya nos queda mejor actor de reparto. Mejor interpretación en una miniserie antológica o película de televisión. Bueno, esas que son como que las miniseries. Claro. Está Colin Farrell por El Pingüino, vamos a mencionarlas ahí rapidito. Está Richard Gad por Bebé Reno, está Kevin Clenny por Disclaimer, Cooper Koch por La historia de los hermanos Menéndez, Eva McGregor, El Caballero en Moscú, y está Andrew Scott por Ripley. Y aquí va a ganar Bebé Reno. Sí, va a ser Bebé Reno definitivamente. Aunque y me la, gusta mucho Andrew Scott, así que si él ganara, sí. no estaría Y triste. la actriz está Kate Blanchett por Disclaimer, Judy Foster, True Detective. Oh my God, está Christian Milotti por El Pingüino. Sofía Vergara por Griselda, Naomi Watts por Capote versus The Swans y Kane Winslet por El Régimen. Esta serie está malísima. Yo la empecé a ver y quedé a mitad. Me salí. Quedé a la mitad de la serie y me salí. Mm. No me enganchó para nada esa serie.
Me gusta mucho Christian Milotti, que la que hace de villana en El Pingüino. ¿Miraste la serie? Claro. No, no la he visto todavía, pero he querido mucho verla. He Tienes que escuchado mirarla. solo cosas buenas de ella y me gustó mucho de Batman, así que por supuesto que... Sí. Lástima que ese universo va a estar limitado porque James Gunn va a hacer borrón y cuenta nueva, pero está buenísimo este. sí, Ok, ahora viene con el último, que serían los personajes de reparto, los actores y actrices de reparto en una serie para televisión o una serie limitada o una película para televisión. Está Tadonathan Asano por Shogun, Javier Bardem por La historia de los hermanos Menéndez, Harrison Ford por Terapia sin filtro, Jack Lowder por Slow Horses, Diego Luna por La máquina. No he visto, le tengo ganas a esa. Y está Ed Von Moss por The Bear. No sé quién gana aquí. Yo creo que Shogun, me voy por Shogun. yo me iría por The Bear. Yo creo que The Bear. el primo... Le El quieres primo... dar todo al Bear, tienes que Sí. darle algo, tienes que ser equitativo. Es que no he visto suficientes series como para repartir por el resto. Ok, y la de reparto, la actriz, está Lisa Colon por The Bears, está Hannah por Hacks, Dakota Fleming por Replay, Jessica Gunning por Bebé Reno, yo creo que ya no hay más que Sí. leer, está Callie Ray por True Detectives y Allison Jenny por La Diplomática. Aquí yo creo que gana Bebé Reno. Marta, era que se llamaba la Sí. yo creo que se lo gana Marta. Bueno, la otra es una mejor interpretación en stand-up comedy. Eso no lo vamos a leer porque Ujú. no leímos. Bueno, ahora vamos para cerrar. ¿Te pareció bien justa? ¿No? ¿Te pareció una locura? ¿Crees que hay cosas para mejorar o qué? Sí, creo que en general las nominaciones están bien en relación a lo que está anticipando. En general las películas que más me han gustado del año, como El Brutalista, La Sustancia y Anora, reciben hartas nominaciones, así que no puedo decir que no hayan sido bien recompensadas. Y la única película que realmente me gustó mucho, que no vi ninguna nominación, o sea, muy pocas nominaciones, fue para La habitación de al lado. Entonces, eh, a mi parecer, una muy sólida, muy buena selección de películas. Incluso considerando Ok, los puntos más bajos, creo que tira más para arriba que para abajo. ok, bueno, ¿Y, perfecto. ¿Y tú qué tal? Yo, ¿cómo? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció en general las nominaciones? Y no sé, está muy loco. Primero tienen que sincerarse eso de la categoría, tienen que tomarse en serio bien de la categoría de película o serie y la que quedó por fuera ya, o sea, no puedes complacer a todos. Claro, Yo creo que me hubiese gustado ver a Noferatus, sí. no me acuerdo. Eh, ¿Sabes cuál es, no? La de Sí, Misterio. sí, sí, la de Robert Eggers. Ajá, ¿cómo es que se llama? Noferatu. Sí, Nosferatu. Sí, acá creo que se Ujú. estrena en 2 semanas más, se estrena como para Navidad. Ah, no, Me se hubiese estrena gustado. el 5 de enero acá, el 5 de enero. Ah, ok. Aquí se estrena el 25 de diciembre, de Ya. Navidad se da. Me hubiese gustado que ella hubiese estado presente en los premios, en las categorías, me hubiese gustado más que estuviera ella. Juror número 2 no está en ningún lugar, creo que Tony Collette está impresionante. Y bueno, siento que se olvidan muchos actores, perdón, muchos directores de cine como Daniel Villanueve, Ujú. así es que se pronuncia, es francés, ¿no? También es el apellido. Sí. Denis, que el de Dune parte 2 me parece que no fue tomado en cuenta. Pero bueno, también me sorprendió que Civil War no entró. Me pareció Ah, sí, raro. cierto. También me gustó mucho Civil War. No es algo que me moleste mucho, pero me pareció muy raro que no la hayan tomado en cuenta a Civil War. Ujú. Me pensé que había estado más. Claro. De resto, bueno, creo que está sobrevaluada. Emilia Pérez no es una mala película, pero no es para ponerla magnífica. Ahí ya saca los guantes de boxeo. Bueno, no sé si tienes algo que decir, nos despedimos porque ya tenemos como 2 horas hablando. No, eso, un gusto. Muchas gracias por darme la bienvenida en tu canal. Muy, muy entretenido conversar contigo y espero estemos colaborando en el futuro.
Bueno, entonces nos comprometemos para los resultados, para ver quién ganó, quién no ganó. Claro. Igualmente yo voy a publicar una semana antes como que mis predicciones en serio, porque tengo que ver The Brutalist y El Completo Desconocido, Sí, que es la claro. de Timothy. Bueno, Eso, entonces nos estamos viendo. estamos listos. Bueno, Ya. invito a que sigan a Cristóbal, es muy interesante su canal, a mí realmente me gustó mucho, me gusta cómo da sus opiniones y que él no se extiende mucho, va directamente al grano, va en 5 o 6 minutos, mira, esta película es mala porque yo lo digo, no, mentira, no es así. Claro, Pero sí, me gusta tu ritmo porque eres bastante conciso, no, no hablas tanto, no adornas tanto para decir si una película te gustó o no te gustó. Eso fue lo que más me gustó de su canal, así que muchas bueno, gracias. Y síganlo. eso, y sigan, que te sigan aquí en tu mismo canal que estamos transmitiendo esto. Denle ahí el botón de suscribir y a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Ok, ¿cuál es el canal tuyo para que algunas personas que estén escuchando, bueno, no tenemos mucho, pero tenemos algo. El mío es baja frecuencia. Pero como sea, ahí Baja frecuencia. va a quedar dando vuelta a la gente poder escucharlo después como podcast. Exacto, va a quedar dando vueltas para que lo vean. Bueno, Eso. el canal de él se llama Baja Frecuencia, facilísimo. Sí. Baja Frecuencia, le tienes que dar like, lo sigues porque yo lo digo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Entonces, bueno, vamos a seguir haciendo este tipo de cosas así. A lo mejor de repente avisamos para Claro. que la gente ya esté pendiente, que nos vamos a estar analizando lo que está de moda. Por supuesto. Eso, que esté Bueno, muy en bien. cines, en cines. Bueno, bye, muchas Bye. gracias entonces. Chao.